R, grabando. Clase número 6. Y ayer tuvimos, la semana pasada tuvimos 3, ayer 2, y ahora en la sexta. Yes, clase 6, álgebra lineal 2. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de subespacios invariantes. Entonces vamos a la sección 6.4. 6.4, y esta es la página 198 de la versión en inglés del libro. Vamos a hablar de subespacios invariantes. ¿Por qué vamos a hablar de subespacios invariantes? Esa es la pregunta del millón. Bueno, vamos a hablar de subespacios invariantes porque ya hemos visto que existen varias matrices, existen muchas matrices que son diagonalizables, pero también existe un montón de matrices que no son diagonalizables. Entonces lo que queremos es hallar formas canónicas. Una matriz diagonal es una forma canónica. Pero como les decía, no todas las matrices son diagonalizables. Entonces queremos ver, para aquellas que no son diagonalizables, por lo menos hallar una forma triangular. Una forma triangular es también una clase de forma canónica. No tan buena ni tan útil como una forma diagonal, pero cuando no hay forma diagonal, por lo menos deberíamos ser capaces de hallar una forma triangular. Y para hallar una forma triangular son fundamentales los subespacios invariantes. Por eso vamos a estudiar subespacios invariantes. Ese es el motivo, la razón. Bien. Dice, en esta sección vamos a introducir unos pocos conceptos que son útiles para intentar analizar un operador lineal. Usaremos estas ideas para obtener caracterizaciones de operadores diagonalizables. O sea, no vamos a abandonar los operadores diagonalizables, todavía vamos a encontrar más resultados, pero vamos a caracterizar los operadores diagonalizables y triangulables en términos de sus polinomios minimales. Entonces, vamos a demostrar el teorema que dice que una matriz es diagonalizable si solamente si su polinomio minimal se escribe como producto de factores lineales distintos. Y también vamos a hablar de los operadores triangulables, que son aquellos cuyos polinomios minimales se factorizan como producto de factores lineales, pero probablemente con algunas repeticiones. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero primero, para llegar a eso, tenemos que hablar de subespacio invariante. Entonces, sea T de B en B lineal. Aquí no necesito que el espacio tenga dimensión finita, ¿ya? Cualquier espacio de cualquier dimensión. O sea, vemos un espacio vectorial y tiene un operador lineal. Si W es un subespacio de B, esa es la notación que usamos para subespacio, ¿ya? Decimos que W es invariante bajo T. Decimos que es invariante bajo T si la imagen del subespacio W, que es un subespacio de B, está contenida en W. Eso es lo que significa invariante. Es una definición bastante simple. Veamos algunos ejemplos de subespacios invariantes básicos. Entonces, son invariantes. Son invariantes. En W, el espacio, el más fome de todo, el 0. Sí, porque T de 0 es 0, así que T de 0 está contenido en 0, no hay problema. T de todo el espacio, T de B está contenido en B por definición, porque T va de B en B, así que esos son los fome. Pero que hay otro que es más interesante, por ejemplo, el núcleo de T. Es un subespacio de B que es invariante porque T del núcleo es 0, y 0 está contenido en el kernel. Así que esta inclusión es obvia. ¿Y qué otra? Bueno, la imagen. La imagen de T vive acá, pero como este es el mismo que este, también puedo ver que está acá. Puedo imaginar que la imagen está aquí. Y si yo le aplico
t a la imagen, ¿ya? Entonces, es decir, si yo le aplico, pues, t de un vector de la imagen, que tiene esta forma, t de un vector de la imagen, entonces yo quiero mostrar que si el W es la imagen, t de la imagen está contenido en la imagen. Bueno, eso es obvio, porque si tomo cualquier vector aquí en W, es decir, tiene que ser de esta forma, t de b, eso es t de algo, a saber esto, entonces obviamente que está contenido en la imagen. Si es t de algún vector, a saber t de b. Y esto es W, así que t de la imagen, porque cualquier elemento de la imagen es t de b, así que t de W está contenido en W. Sí, eso también funciona. Hay varios ejemplos de invariantes, subespacios invariantes. Y no solamente eso, también aquí hay un ejemplo del operador diferencial. Ese lo vamos a saltar porque eso lo pueden leer ustedes por su propia cuenta. Avancemos. Y también si yo tengo un operador, entonces aquí hay un ejemplo más interesante. Otro ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo. Yo tengo varios más, ¿ya? Y aquí hay otro, a ver, pongamos aquí ejemplos, parte 1. La parte 1 tiene varias partes. 1, 2. Dice, aquí hay una generalización muy útil del ejemplo, de este ejemplo, que se llama ejemplo 6 en el libro. Dice, dice, aquí hay una generalización muy útil del ejemplo de la parte 1. Entonces, sea t como aquí en el enunciado, ¿ya? Sea t de b en b cualquiera, lineal, ¿ok? De b en b lineal, y sea u, y sea u cualquier otro operador, y sea u cualquier otro operador, o sea, cualquier otro operador arbitrario, pero no tan arbitrario tal que conmuta con t. ¿Ya? Y tengo esa exigencia, y además, y el W sea el rango, y n el espacio nulo de U. W sea el rango de U, la imagen, y n el espacio nulo. Entonces, ambos son invariantes. Eso es lo que yo digo aquí. Que ambos son invariantes bajo T. Veamos si este correo que acaba de llegarme es importante o no. Sí, si vamos a tener nuestra prueba el día 28 a las 11:30 de la mañana, como hablamos ayer, a las 11:30 de la mañana de los días miércoles yo tengo una clase de lineal 1. Entonces, si tenemos nuestra prueba el día miércoles 28 a las 11:30, cuando ustedes estén rindiendo la prueba, yo voy a estar en clases. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes durante la prueba tienen una duda sobre el enunciado de la prueba, que son las únicas preguntas que se permiten, ustedes me mandan igual la duda, aunque yo esté en clase, ya, me mandan por correo una duda. Profe, no entiendo lo que dice el enunciado 3 de la prueba. Yo voy a tener una copia de la prueba aquí a mano, y le voy a pedir a mis estudiantes de lineal 1 que me esperen un momentito en la clase, que se aguanten un rato, y yo respondo el correo que ustedes me envían donde no entienden el enunciado. El enunciado, lo que significa esto. ¿Ok? Así que no hay problema. Esa es una opción. Hay algo que tienen que tener presente, que si la prueba va a ser a las 11:30 del miércoles 28, tienen que tener presente ustedes que yo en el momento que ustedes estén rindiendo la prueba, yo voy a estar haciendo una clase. ¿No? Y va a ser una clase de repaso para la prueba de la tarde de ese curso. A propósito, no sé quién me envía qué cosa. Z, ok. Ambos son invariantes bajo T. Demostremos eso. ¿Cómo lo demuestro? Antes de hacer eso, voy a hacer una pequeña parada en los boxes de Volvo.
Ok, entonces ambos son invariantes bajo T. Demostremos por qué motivo. Entonces, vamos a ver que, voy a ver primero que el W es invariante. Parte A. W es invariante. Pues, si alfa está en W, ¿qué significa eso que el alfa está en W? El alfa es U, porque está en la imagen de U, así que es U de algo. B, porque el U es un operador de B en B. Entonces, el alfa vale eso, U de B. Entonces, T de alfa, yo quiero ver que el T de alfa, que está en W, que también está en W, ¿ya? Pero el T de alfa es T de U de B. Pero es que T y U conmutan, así que es lo mismo que U de T de B. Ah, pero U de algo está en la imagen de U, que es el W. ¿Ya? Por lo tanto, yo vi que si el alfa está en W, por lo tanto, si alfa está en W, entonces el T de alfa también está en W. Es invariante. B, esa es la parte papita, el núcleo. N es invariante. ¿Cómo demuestro eso? N es invariante. O aquí lo alcanzo a hacer. N es invariante. Pues, si beta está en N, entonces, ¿qué significa eso? Que U de beta es 0. Porque el núcleo, N es el núcleo de U, ¿ya? Y por lo tanto, ¿y qué pasa con...? Ah, yo quiero ver que el T de beta también está en el núcleo. Entonces, bueno, le aplicamos U a T de beta. Para ver que realmente el T de beta está en N también, tengo que demostrar que esto es 0. Pero que esto es T U de beta, porque conmuta. Y U de beta es 0. Así que esto es T de 0, 0. Por lo tanto, beta en N implica T de beta en N. Así que realmente son invariantes los dos subespacios. All right, bien, excelente, excelente. Dice, un tipo particular de operador que conmuta con T, o sea, un tipo particular de U, entonces es un polinomio. Ejemplo, podemos tomar U igual G de T para algún polinomio. Para cualquier polinomio. G en f de x. Para cualquier, no alguno, cualquier. Para cualquier. Bueno, ¿y por qué un polinomio conmuta con t o no? Bueno, pero claro, porque el g de t es alfa 0 identidad más alfa 1 t, etcétera. Si yo lo multiplico por t a la derecha, significa en el fondo cada uno de los monomios, es decir, cada una de las expresiones a y t a la i. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, un polinomio en particular, que es el más fome, que es un monomio, si lo calculo así, por este lado, si lo compongo con t por la derecha, bueno, esto va a ser a, i, t, recuerden que esto es t, la i, t a la i es t con t compuesto, t compuesto con t compuesto, etc. Entonces t a la i más 1, y esto es lo mismo que componer por el otro lado, ¿sí? Porque el escalar pasa para afuera, computa con cualquier cosa, y aquí queda t por t a la i también es t a la 1 más i, que es lo mismo que eso. Así que perfecto. Entonces, cualquier polinomio evaluado en T puede jugar mi rol de U ahí. Dice, ok. Por ejemplo, más específico aún. Más específico. G de X, tomar un polinomio en particular, pues G de X, dice, para cualquier polinomio yo voy a tomar G de X igual X menos C. Es un polinomio lineal. Más fácil que este no puede ser, un polinomio lineal, X menos C. Ok. Por ejemplo, podemos tomar eso. Donde C es un valor propio de T.
¿Ok? Entonces, claro, entonces, ¿qué concluimos aquí? Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos luego n, que es el núcleo de U, en este caso mi U es este polinomio hay que evaluarlo en t, va a ser t menos c veces la identidad. Ah, pero es que sea un valor propio, así que este es el espacio, este es el espacio propio, espacio o subespacio propio asociado al valor propio C. Bueno, entonces este es un subespacio invariante bajo T, lo cual también se puede ver de manera trivial, porque cualquier elemento, cualquier vector aquí va a ser tal que T de B es lambda B, y si le aplico a ese, le aplico T a cualquier vector así, ¿no? Le aplico a cualquier vector que viva acá, le aplico T, y quiero demostrar que sigue dentro. Bueno, obvio, porque esto es lambda B, y el B estaba dentro, y este es un subespacio, cualquier múltiplo escalar va a estar dentro. Así que es obvio, pero esto es un caso particular de todo este argumento bien general. Yo aquí elegí este polinomio como un ejemplo, nomás puedo elegir otro más complicado. De hecho, vamos a elegir varios que son más complicados. Ok, ese es el ejemplo 2. Aquí tiene el número 8. Bueno, y aquí el ejemplo 9, sugiero que lean el ejemplo 9 que dice que no, dice que hay ejemplos de operadores en R2 en particular, donde los únicos subespacios invariantes son R2, todo o cero. Y no hay nada entre medio, así que no siempre existen los subespacios invariantes no triviales. Bueno, pero ese ejemplo medio no nos va a interesar porque para lo que vamos a hacer no nos interesa mucho. Recuerden que el tiempo no nos sobra, siempre va a haber un feriado, como ya les mencioné, el día 12 de octubre, el lunes, está marcado como rojo, feriado, y ahí vamos a perder 2 clases. O sea, una clase de cátedra y la clase de ejercicio de ese día, porque es el lunes feriado. Entonces, vamos a perder tiempo a causa de eso. Ok, entonces, bueno, les pido que ustedes de repente también lean algunos de los ejemplos que yo me salto, tienen que leerlo ustedes, ya tienen una copia del libro. Ok. Entonces aquí hay unos comentarios. Entonces, una observación importante, cuando W es invariante bajo T, entonces T induce un operador, T induce, cuando W es invariante bajo T, T induce un operador que se va a llamar T restringido a W, con una barra así, una línea vertical. T restringido a W, que parte de W, yo siempre lo puedo hacer con cualquier subespacio, pero en general, cuando yo tengo un subespacio que no es necesariamente invariante, aquí lo único que puedo poner es una bolsa más grande que al final, T, el espacio completo, un saco más grande. Pero ahora, como este es invariante, yo sé que esto va a parar dentro de W, así que obtengo un endomorfismo de W. Incluso un operador lineal sobre W. ¿Ya? Entonces, el subespacio W tiene dimensión inferior. En general, el W que es invariante en dimensión inferior al espacio total. Entonces, de repente uno tiene un operador lineal complicado de R3 en R3, pero si hay un subespacio de dimensión 1 que es invariante, obtengo un operador mucho más simple de un espacio de dimensión 1 en sí mismo, por ejemplo, cuando hay un valor propio, que da que es no repetido, entonces me da un subespacio propio de dimensión 1, ahí tengo un operador más fácil. Y uno, en cierto sentido, puede descomponer el estudio de T, que es complicado, estudiando estos operadores en un espacio más chico. Ok, y dice el operador lineal T sub W, de hecho aquí en el libro lo denotan así, T sub W. No sé si me gusta esa notación, pero ya la voy a usar. Ese operador lineal T sub W es definido simplemente diciendo que, bueno, que T sub W de alfa es T de alfa nomás. La única diferencia es que está restringido el dominio. Lo definimos, consideramos los dos alfas en W nomás.
Pero dice T sub W alfa es bastante diferente de T, dado que su dominio es W y no V el espacio completo. Así que no hay que confundirlo. Entonces, si la dimensión de... ¿Qué pasa si la dimensión? Si la dimensión de V es finita, entonces la invariancia de W bajo T tiene una interpretación matricial bastante simple. Si dimensión de V es finita, entonces la matriz de T sub W en una cierta base va a ser bastante simple. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Aquí vamos a elegir una base. Antes de casarme con una base, acá voy a elegir una base en el espacio completo. Ok, elegir base beta, como siempre se llama así, alfa 1 hasta alfa n, base de todo el espacio, elegir base del espacio completo. Pero de tal manera, tal que B', digamos, los primeros R, sea base de, tal que esta es base de W. De hecho, la cosa funciona al revés. Generalmente uno elige una base de W, alfa 1 hasta alfa R, y después completa esta base, agregando más vectores hasta obtener una base del espacio completo. Ese es un teorema, se llama el teorema de extensión de la base, y tiene asociado, creo que el nombre de un matemático alemán, Sainz, del siglo XIX. Bueno, pero siempre se puede extender la base, y eso es materia de lineal 1. ¿Ya? Entonces, ahí voy a suponer que el B' es una base es como una subbase que es base del espacio W. Ok, y el R, por supuesto que el R, entonces aquí el R es la dimensión de W. Y el N es la dimensión de todo el espacio. Ahí tengo mi dimensión. Entonces, sea A, la matriz de T es la base del espacio B. Y entonces aquí yo también puedo considerar esta. Esa matriz la vamos a ver como parte de A enseguida, acá. Una parte. En una manera que voy a ser precisa en este momento. O sea, la matriz de T es la base total. Pues entonces, ¿qué significa eso? T de alfa J, y esto lo vimos ayer cuando vimos el teorema cuando demostramos el teorema de Cayley-Hamilton. Claro que ayer aparecía AJI. Bueno, la razón es porque ayer hicimos T de alfa I y aquí tenía una suma sobre J, no sobre I. Entonces aquí la cosa se cambiaron los roles de I y J, por eso es que esto no contradice lo que hicimos ayer. Ahora esta es una suma que varía en I, no en J. Y el J está aquí y este J varía entre 1 y N. Entonces, pero como yo sé, ¿qué pasa con T de alfa 1? El alfa 1 es un elemento de la base de W. Entonces, de hecho, no solamente va a funcionar para J igual a 1, sino que hasta R. Para los primeros R. ¿Ya? De la misma fórmula, ¿ya? Pero ahora estoy considerando estos vectores. Pero como yo sé que T de W, porque es invariante, T de W está contenido en W. Entonces, si yo tomo T de alfa J, como alfa J es un vector de W, esto tiene que estar en W por la invarianza. Por lo tanto, significa que en esta suma solamente aparecen de I igual 1 hasta R, porque están en W. Están en W, entonces solamente van a considerar, es decir, que de R más 1 hasta N todos los coeficientes son 0. Por lo tanto, si yo hago la matriz, entonces la matriz A, ¿qué significa? Recuerden que la matriz, para hallar la matriz tengo que hacer T de alfa 1 y colgar los coeficientes. ¿Ya? Y los coeficientes van a ser A11, después A12, el I es, A21, porque el I es que varía, A21, etcétera, hasta AR1.
y después puros ceros. Porque no, de ahí para allá no hay. Y esto va a continuar así. Ese es el t de alfa 1 nomás. Después viene el t de alfa 2, es algo similar. Entonces aquí viene A 1, 2, A 2, 2, etcétera, A R 2, y después puro cero, nuevamente, por la misma razón. Eventualmente, ¿dónde termina esto? ¿Dónde termina? Cuando llego al alfa 1 R, alfa 2 R, alfa R R, 0, 0. Y después acá, no sé, porque después vienen los demás vectores, no me importa aquí lo que va a hacer, voy a poner unos asteriscos, ya, un montón de asteriscos, y estos asteriscos siguen hasta acá abajo, ya no son ceros después de, ¿ya? Bueno, entonces aquí hay un montón de incógnitas, desconocidos, pero lo importante es que aquí me parece un bloque. Debajo de este bloque, puros ceros. A la derecha de ellos, para allá, no sé. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pero esta que está aquí, esta matriz que está acá, es esta. Ese le vamos a poner un nombre. B. Esa es la matriz del operador restringido a W en la base B'. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto va a ser tiene una expresión en bloques. El bloque P, aquí estos asteriscos que están acá, hasta aquí, todo este rectángulo lo voy a llamar C. Aquí viene un cero gordo, grande, que son todo esto, este bloque, y después aquí viene otro desconocido, D. ¿Ya? Y lo importante aquí son los tamaños. Veamos de qué tamaño son estos bloques. Esos bloques. El B, entonces, el B es la matriz, el B es la matriz de sub W en la base P', y esta es una matriz de R por R. C, esta matriz C tiene el mismo número de filas, es C, no voy a decir que vale, porque no sé lo que vale, es un puro asterisco. Pero lo que importa es que tiene R. R filas, pero el número de columnas ya no es, ahora es distinto, ¿no es cierto? ¿Cuántas columnas? En total había N, y aquí tengo R al principio que las ignoré, entonces esto tiene N menos R. Eso no se ve bien. N menos R. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la matriz D? D es una matriz que tiene número de filas. Es lo que falta para llegar a M, entonces el número de filas M menos R. Sorry, N, si es una matriz cuadrada, ¿qué bruto soy ya? La A es una de N por N, así que esto es N menos R. Y el número de columnas mismo que este. Del DC, ¿no es cierto? N menos R. Y ahí tengo, dice B, C, D, ok. Perfecto. Entonces, ¿esto de qué sirve? Bueno, que sirve porque, por ejemplo, si yo quiero calcular, vamos a ver que el polinomio característico de esta matriz entonces es divisible por el polinomio característico de esta. Y va a ser similar con los minimales. Eso lo vamos a ver a continuación. De hecho, hay un lema aquí, un lema. Sea W un subespacio de B invariante bajo T. Sea W invariante bajo T. Entonces, dice el polinomio característico, entonces, el polinomio característico del operador restricción divide, es lo que mencioné, divide, me faltó una I ahí, divide al polinomio característico, divide a
C sub t de x. El polinomio característico del operador más chico, entre comillas, en un subespacio de W invariante, que es más chico, de tamaño R por R, ¿no es cierto? Este tiene grado R, y este tiene grado N, mayor. Pero este que está aquí es un factor, divide a este polinomio, lo cual es algo muy útil. Y similarmente, entonces, con el polinomio minimal. O sea, no solamente esto, además, el polinomio minimal de este más chico divide el polinomio minimal del operador más grande. ¿Y eso cómo se hace? La demostración, bueno, usando la expresión matricial. ¿Cómo es la demostración? Aquí demostración. A es B, C, 0, D. Esta expresión. Por lo tanto, si yo hago X, Y menos A, estoy calculando el característico ahora. X, Y menos A. Entonces el determinante de... esta es la I de N por N, ¿ya? Entonces va a ser aquí... recuerden que cuando yo... que esta matriz es de R por R, entonces aquí va a quedar el determinante de X y R menos B. La identidad de R por R. Aquí va, acá abajo va a quedar X y... esta tiene... y esta que está aquí es... también es cuadrada, la D, de N menos R por N menos R, y N menos R menos D. Y aquí esta está fuera de la diagonal, digamos, para este lado, así que este le ponemos, o sea, es como un crimen ponerle menos C, ¿ya? Pero parece que así lo hacen en el libro, o le ponen otro nombre. No le ponen ningún nombre, digamos. Dice... no importa lo que va aquí, porque va un 0 gordo y aquí va un... No voy a llamarle menos C, ya, le llamo menos C, ya, ¿cuál es el problema? Porque lo que importa es que es una matriz por bloque y hay un teorema que dice el determinante de esta matriz por bloque es el determinante de este bloque por el determinante de este bloque, porque este está fuera de la diagonal, ¿ya? Entonces esto va a quedar el X y R menos B, este determinante, producto de este determinante, X y N menos R menos T. Bueno, pero este que está aquí es el característico de TWX. Y claro que divide el característico del operador completo, un factor, ¿ves? Este por algo da ese. Así que ahí demuestra la primera parte del lema, sobre el que se refiere al característico. Bueno, con el minimal no podemos hacer lo mismo, porque minimal no es el determinante de nada. Pues ahí ya se complica la cosa. ¿Cómo lo hacemos con el minimal? Bueno, recuerden ustedes que el polinomio minimal es el polinomio de grado mínimo, el de grado minimal, tal que anula a la matriz. ¿Ya? Dice, entonces, lo que yo necesito es calcular cualquier expresión polinómica en A. Porque necesito calcular cualquier polinomio en A, P de A. Para hacer eso, es fundamental poder calcular las potencias de A. Porque si voy a calcular un polinomio en A, primero tengo que saber cuál es la potencia, porque es un polinomio en particular, ¿no? Y dado que por la forma en bloque, estas están en la diagonal y esta está fuera de la diagonal, entonces esto va a ser, se puede verificar por inducción, por ejemplo, empieza con K igual a 2, ¿ya? Que da la potencia késima de B, la potencia késima de D, 0. Claro, y este que aparece aquí ya no es la potencia de C, porque está en la diagonal y es el C de afuera. Entonces ese no lo voy a llamar C a la K, le voy a llamar C sub K. Es otra matriz. Relacionada con C, mucho más complicada probablemente. Va a depender del K, la potencia. Tiene esa forma de bloque, ¿ya? Donde dice donde C sub K es alguna matriz de R cruz N menos R. Donde C sub K es alguna matriz de R cruz N menos R. Ok, está bien. Entonces,
Ya, pero luego, P de A, para cualquier polinomio, va a ser, porque después un polinomio es una suma de escalares, un polinomio es una suma de este tipo de matrices multiplicado por ciertos escalares. Incluso con k igual a 0, interpretando a la 0 la identidad. Entonces va a dar una suma de este tipo de matrices, entonces ustedes ven que como definimos la suma, como se define la suma, entonces aquí va a quedar P de B. Aquí va a quedar, no sé si aquí va exactamente P de C, pero no me importa porque esa no me interesa. Entonces se la voy a llamar, ¿cómo le llamo? C sub K, P. No sé cuál va a ser, ya está lo mismo, pero lo que importa, me importa esto. P de D. Estos sí son P de B y P de D, porque aquí las potencias se transforman en potencias acá, pero aquí no. Luego eso, ¿da? Por lo tanto, ¿qué obtengo? Digamos? Entonces, ya vuelvo a limpiar nariz, ya vuelvo. Ok, perfecto, ya volví. Entonces, ¿qué saco de aquí? ¿Qué saco de aquí? Entonces, voy a elegir P igual el minimal de A. Entonces, el minimal de A me anula A. Entonces, implica MA de A va a dar 0, igual MA de B, C sub KM, 0 MA de D. Y esta es la matriz 0, obviamente. Así que esto es 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, esto implica que este compadre tiene que ser 0. MA de B es 0. Por lo tanto, el más chico de los polinomios que hace esta gracia, que es el minimal de B, tiene que dividir a este. El minimal de B divide al minimal de A. Minimal de B, recuerden que B es la matriz de TW, así que el minimal, este, que está aquí, este compadre que está aquí es NTW. Divide a MT, que es lo mismo que MA. Así que esto está demostrado también. ¡Qué maravilla! Y eso ayuda, bueno, es crucial para lo que viene. Ejemplo, hagamos un ejemplo. Realmente este es como un comentario bien general, no es realmente un ejemplo. Es como una observación. Pero aquí le dicen ejemplo en el libro, usemos la misma terminología. Ahora vamos a hacer un ejemplo. No es un ejemplo numérico, es una discusión más general. Okidoki. Entonces, ejemplo. Este es el ejemplo 10 del libro de la página, de la versión en inglés, es la página 200. ¿Ok? Bueno, sea T cualquier operador lineal. Voy a entrar que no es un ejemplo numérico, me da un T arbitrario. Y lo que me piden sí es que la dimensión de B sea finita. Le voy a poner N. ¿Lo necesito? No. Aparentemente no. Sea T cualquier operador lineal, de B en B. Y sea I, sea W, y sea W. Veamos, tengo un subespacio específico, ya sea W, el subespacio generado por todos los vectores característicos. Subespacio generado por todos los vectores propios. Aquí en el libro le dicen vectores característicos, ahora mismo. Algunos los físicos, en algunos libros físicos se llaman los autovectores. O vectores propios, vectores característicos, autovectores, tiene varios nombres. Subespacio generado por todos los vectores propios asociados a T, que podría ser bastante chico el subespacio, sobre todo si el T tuviera un solo valor propio. Un solo valor propio. O capaz que no tenga ningún valor propio en el cuerpo, pero bueno, podemos trabajar en los complejos, siempre va a haber un valor propio.
puede que haya una cierta cantidad limitada de valores propios, entonces el subespacio en general va a ser de dimensión muy, muy pequeña comparado con el P. Lo importante es que es invariante. Es invariante, ya sabemos, ya lo hicimos ese comentario, que los subespacios propios son invariantes. Ok. Y vamos a elegir nombres nuevamente, sean C1 hasta C sub K, todos los valores propios distintos. Los valores propios distintos. Sean C1 hasta C sub K, los valores propios distintos. Los valores propios distintos de T, obviamente. Y para cada I, voy a elegir WI, el subespacio propio. Subespacio propio asociado al valor propio C sub I. ¿Ok? Y beta I, una base ordenada. Base ordenada para WI. Este compadre, ¿ya? Entonces, el lema antes del teorema 2 nos dice que, porque habíamos visto ya que los vectores propios asociados a valores propios distintos eran independientes. ¿Se acuerdan de ese teorema? O lema, creo que fue. Entonces, el W, que está ahí arriba, era la suma. Es la suma de todos estos. Y la gracia es que la dimensión de W, por un lema anterior, era la suma de las dimensiones. Porque eran independientes entre sí. De hecho, más aún, una base, digamos, que yo podía formar una base, me llaman beta o beta prima, porque es la base del W, no de todo el espacio. Ya beta prima, que era la concatenación o la unión de estas bases que están elegidas para cada, eso era base de, o sea, es más fuerte que esta fórmula de dimensiones. Dice que esto es una base de W. Y esto implica en particular esta fórmula de las dimensiones. Así que esa información es más precisa que una base. Ok, maravilla. Okidoki. Maravilla, maravilla. Entonces, en particular está la fórmula de dimensiones, entonces sea beta prima, le vamos a dar un nombre, alfa 1 hasta alfa R, como ya le habíamos nombrado a esta matriz, a esta base del W. Ok. De manera que entonces esto es una subbase del... Dice, de manera que los primeros pocos alfa forman la base... los primeros pocos de aquí, alfa 1 hasta alfa 4, qué sé yo, forman la base beta 1, después de alfa 5 hasta alfa 8, la base beta 2, y así. Dice, de manera que los primeros pocos alfa forman la base B1, los siguientes la base B2, y de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con el T de alfa I? Bueno, el alfa I es un vector propio, así que va a ser TI alfa I para algún TI, igual 1 hasta R, ¿ya? Donde lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado con las repeticiones, porque si los primeros vectores que forman la base de T1 son alfa 1 hasta alfa 4, por ejemplo, entonces T1 hasta T4 van a ser todos iguales a C sub 1. Entonces, dice T1 hasta T sub R, va a ser así. El T1 va a ser, déjame ver, ok. Entonces dice C1, el T1 va a ser C1, C1, C1 varias veces, ¿tá? Y después así, lo mismo por acá, y el último va a ser C sub K, un número de veces, ¿tá? Y cada uno de estos, este está repetido, dimensión de W1 veces. Aparece tantas veces como la dimensión del W1, y aquí similar, por repetido. Así que el T1 va a ser C1 varias veces, repetido, dimensión de W sub K veces. Ok. Ahora, entonces, vamos a ver que
el W, ahora, entonces, ahora notamos, ahora observamos que el W es invariante. Como yo lo había mencionado, pero no lo demostré. Es invariante el W entero, la suma de todos. Ahora observamos que W es invariante bajo P. ¿Por qué va a ser así? Pues, si el alfa en W, si el alfa está en W, entonces el alfa se va a escribir así, por X. Entonces, el alfa se va a escribir como X1 alfa 1 más XR alfa R, porque está en el espacio W y el espacio W tiene esta base, ¿no? Y entonces, si yo le aplico T de alfa, ¿qué me va a dar? Me va a dar X1 sale fuera, T de alfa 1. Ah, pero que eso es T1. Y así, y aquí tengo T sub R, XR, alfa R. Y nuevamente ustedes ven, es un número, un escalar multiplicado por alfa 1, escalar multiplicado por alfa R, está en el subespacio generado por S, que es W. Así que T de alfa, si el alfa está en W, está en W, así que es invariante. Maravilla. Entonces, dice, escojamos ahora otros vectores para que completan la base. Vamos a completar la base. Entonces, vamos a elegir alfa R1, alfa R más 2, hasta alfa N. Elegir esos vectores adicionales a esto, ¿ya? Elegir esos en B, tales que, si yo pongo, si formo beta, que es esta, si los pongo todos juntos ahora, partiendo con esos, ¿ya? Que esto es base. Completo la base de B' la completo hasta formar una base de T. Entonces dice la matriz de T con respecto a esta base del espacio total tiene la forma en bloques 6.10, es decir, B, C, D, 0. ¿Ya? Donde B, pero que el doble... Cuando hicimos este argumento, el W era cualquier subespacio invariante, pero ahora estamos considerando uno en particular, que es el de los subespacios, el generado por los vectores propios. Entonces esta matriz B tiene una forma bastante especial. Porque aquí es la del operador T restringido a W, entonces aquí aparece una matriz diagonal, porque es diagonalizable en el subespacio W. Entonces aquí va a quedar T sub 1, etcétera, etcétera, hasta T sub R. Y ya sabemos que esto aparece C sub 1 una cierta cantidad de veces, etc. Así que ahí tengo una diagonal. Entonces, esto que está aquí y esto que está aquí es la matriz de T sub W restringido a B'. ¿Y qué pasa ahora con, podemos comparar los polinomios característicos? Bueno, el polinomio característico de ese es súper fácil porque es diagonal. Entonces va a quedar X menos T1, X menos T sub R. ¿Ya? Ese es el característico de esta, pues es diagonal. Pero es que el T1 era C1 varias veces. Entonces aquí va a quedar X menos C1 a una cierta potencia, E1. Aquí tengo X menos C sub R, C sub K, a una potencia E sub K. Y donde los EI son las dimensiones de los subespacios WI. Entonces yo ya sé que este me divide al característico del operador total, por el lema que acabamos de demostrar. Y también el minimal de esta matriz, bueno, esa es una matriz diagonal. ¿Ya? Y el minimal de una matriz diagonalizable es el producto de los factores lineales distintos. O sea, ahí tengo el característico y el minimal
es este, x menos C1, x menos C sub K. Ok, ese es el... Hay un problema aquí con el archivo. Ok, aquí, solucionado. Ok, estamos bien. Dice entonces, y lo que acabo de decir yo, que el x menos C1 a la E1 por x menos C sub K divide al característico del operador. Eso fue consecuencia del lema. Y la otra cosa, bueno, la otra no es muy... Nosotros sabemos que el minimal de T tiene las mismas raíces que el característico, entonces tiene estas como raíces. Pero lo que yo puedo decir, entonces nos dice mucho. Esta conclusión nos dice mucho que el minimal de este divide al minimal total, porque nosotros ya sabemos que el minimal total es divisible por a ciertas potencias, que pueden ser mayores que 1. Entonces aquí esto nos dice mucho, poca información. Bueno, pero era algo que había que notar. De hecho, eso no está, esto es cosecha mía, no está en el libro. Solamente se preocupan del característico. Ok. Luego, ¿qué significa esto? Entonces, luego, pero recuerden ustedes que, cuando se factoriza, si se puede factorizar, va a tener como factor esta expresión elevado a ciertas potencias d sub i, de 1, que son las que se llaman la multiplicidad algebraica. Entonces, como consecuencia de esto implica que los e sub i es menor o igual que el d sub i, y esto es la multiplicidad algebraica. La multiplicidad como raíz del característico del polinomio del valor propio asociado. Multiplicidad algebraica de C sub i. ¿Ya? El valor propio es multiplicidad algebraica del valor propio C sub i. Así que, y parece que se lo habíamos observado en algún momento, esta es lo que se llamaba la multiplicidad geométrica de C sub i. Era la dimensión del espacio propio asociado a C sub i. Por lo tanto, la multiplicidad geométrica siempre es menor o igual a la multiplicidad algebraica. Es un teorema, una consecuencia. Dice, todo esto debería hacer que el teorema 2 fuera clarísimo. Además, simplemente dice que T es diagonalizable y sí, solamente si el R es igual a N, es decir, no hay T, el R es igual a N, dice eso, y sí, solo si la suma de las multiplicidades geométricas, que era la suma de las dimensiones de la W sub i, que es la dimensión de W. Este fue un teorema que tenía 3 partes y vimos que esto era, entonces, T es diagonalizable. Entonces, nuevamente obtenemos otra manera de ver el teorema que ya demostramos en la clase anterior. T es diagonalizable, sí, solamente sí, R igual a N, y además, la suma de las multiplicidades geométricas, ¿ya? Es igual a cada uno de estos son iguales, así que la suma de los b sub i es que es n, la dimensión o el grado del polinomio característico. Así que esto es recuperación de un teorema que ya vimos ayer o anteayer, o la semana pasada, no me acuerdo. Ok, dice, no nos ayuda mucho, dice, con el caso no diagonalizable, ya que no conocemos ni la matriz C ni la D. No nos ayuda mucho. Pero para llegar a una forma triangular necesitamos definir un refinamiento, una versión refinada del polinomio minimal, porque el polinomio minimal de T es el del menor grado que anula a todo el operador. Entonces vamos a encontrar algunos polinomios más chicos que dividen al minimal. Y eso van a estar asociados a vectores del espacio, elegidos, cualquiera. Entonces eso es lo que viene a continuación. Vamos a definir el conductor. Ok, cambiar de borrador. Ok. Entonces vamos a definir al Führer. Así se dice, ¿eh? El Führer. Porque eso significa líder o conductor en alemán.
Pero por supuesto que el Führer tiene ciertas connotaciones históricas desagradables, entonces por eso vamos a eliminar, digamos, dejar de mencionar ese nombre. Definición. Entonces sea W un subespacio invariante bajo T, un subespacio invariante bajo T. Y sea alfa un vector cualquiera en B. Sea alfa un vector cualquiera en B. El T conductor de alfa, el T conductor de alfa, a ver, aquí en inglés el problema, en inglés no se traduce bien al español en este caso. Lo que yo quiero definir es un polinomio que me tome el alfa y me lo meta dentro de W. Entonces, el T conductor de alfa dentro de W. Esa quizá es una manera más o menos gramaticalmente correcta de decirlo en español. El T conductor de alfa, pongámosle en W. Y eso es mejor. Lo que estoy diciendo es que mete al vector alfa, que puede estar fuera de W, lo mete dentro de W. El T conductor de alfa en W, ¿cómo se define? Es un conjunto. S por Stauffer o algo así. No es exactamente el líder, ¿ya? Ok, so. Ese set es el conjunto. Es un conjunto de polinomios. Son todos los polinomios tales que G de T, este es un operador, porque si el G es un polinomio, G de T es un operador, este operador me toma el alfa y me lo mete dentro de W. Ese es el T conductor, ese conjunto. Es un conjunto de polinomios nomás. Recuerden que, nótese que si, observar que el polinomio minimal, de T siempre va a estar contenido acá. Para cualquier alfa. Sí, porque el polinomio minimal es un polinomio de aquí de f de x, y cuando yo hago g de t, se hace 0. Y el polinomio 0 en alfa es el vector 0, y el w como subespacio siempre contiene 0, así que esto, ¿ya? Siempre va a estar contenido el minimal acá. Pero, digamos, es como un cañón para matar la mosca, o sea, no necesito matar al operador, no necesito que esto sea 0 para que esto sea cierto, o sea, pueden haber otros polinomios que no se anulan en T, es decir, que esto no es 0, y que sin embargo cuando yo a este operador lo evalúo en alfa, igual llego dentro de W. Entonces, este conjunto puede que contenga más polinomios aparte del minimal, digamos, que sean incluso de grado inferior, que no anulen, porque si no anulan no tiene por qué ser divisible por MT, ¿ya? Entonces, vamos a ver que este conjunto también tiene un generador único. Hay un único polinomio de tal manera que cualquiera que esté aquí va a ser un múltiplo de ese único. Y eso nuevamente ocurre con el truco del algoritmo de Euclides, ¿ya? Entonces, pero aquí hay unos comentarios previos a ese teorema que voy a demostrar en un segundo, en un minuto, 2 minutos. Dice, dado que el operador T estará fijo a través de toda la discusión, usualmente vamos a eliminar el T y simplemente vamos a escribir S de alfa en W. Se subentiende que el T que está ahí apareciendo, fantasma. Los autores usualmente llaman a esta colección de polinomios, etcétera, en terminología. No nos interesa que los alemanes le llamen Stauffer, ¿okay? Pero el conductor está bien. Preferido por aquellos que dice el conductor, dice prefieren aquellas personas que
lo ven como un polinomio más suave que lleva, gentilmente lleva al alfa. Señor vector alfa, venga para acá, lo vamos a llevar dentro de W. ¿Ya? El Stafford es como lo voy a matar dentro de W, es más violento. Eso es terminología. Y el lema, vamos al grano. Al lema. El lema, ¿qué dice el lema? El lema. Si W es invariante bajo T, si W es invariante bajo T, entonces W es invariante bajo cualquier polinomio. Bajo cualquier polinomio en T. Luego se concluye, para todo alfa en B, el conductor va a estar generado por, déjame ver cómo le llaman el nombre que le ponen a este. No le ponen nombre. No le ponen nombre. Yo le voy a tener que poner un nombre nomás para ver. Y si le pongo C se va a confundir. Ya, bueno. Entonces, como conclusión, va a ser el conjunto de todos los múltiplos. Bueno, entonces vamos a hacer Q de X por, ¿cómo le pongo? Conductor, con K, ya, K de conductor, con K, conductor, con K, ya, K sub alfa X. Y donde el Q de X varía, y K de alfa X es el polinomio de grado mínimo, tal que K de alfa T evaluado en alfa está, tal que cumple la definición, O sea, lo que estoy diciendo yo es que, sí, quizá podríamos ponerle G sub alfa, ya, estamos usando un G allá, pongamos el G sub, está muy feo, ya. G sub alfa. G sub alfa, ojalá tuviera la boca más grande. G sub alfa, entonces G sub alfa es el polinomio de grado mínimo tal que hay un único de grado mínimo, de manera que genera todo genera todo el conjunto. Es decir, todos los demás que están acá son múltiplos de este. Tal que, entonces este es el polinomio de grado mínimo, tal que esto ocurre, y que otra, como es de grado mínimo, bueno, como el minimal pertenece, el minimal tiene que ser de esta forma. El minimal va a ser, para algún Q va a ser, entonces, observar que entonces el minimal va a ser Q por algo, entonces el G de alfa divide al minimal. Esa es una observación interesante, importante. O sea que este G de alfa aparece como uno de los factores del minimal. Si tú conoces en un ejemplo cuánto es el minimal, por ejemplo, si sabes que el minimal es, por ejemplo, vimos que era, algún ejemplo era, el minimal era X por X menos 1, X menos 2, entonces tú sabes que el G alfa va a ser o X menos 1, o X menos 2, o un producto de dos de ellos, etc. Pero vas a ver que el G de alfa divide al minimal, y este para cualquier alfa, ¿ya? Va a ir variando. Pues si cambio el vector, voy a tener algún divisor, y si cambio el vector, otro divisor del minimal. Ese es el lema, pues ¿cómo se demuestra? Bueno, la demostración es similar a cómo demostramos que, a cómo dedujimos la existencia del minimal, porque era el generador, el polinomio más chico que anulaba al T, de grado minimal. Entonces, ¿cómo demuestro que es entonces, digamos que si
ahora no le puedo llamar G allá porque me voy a confundir con esta. Entonces, si F es P, si, F está bien, si F de X pertenece, si F de X pertenece al S alfa W, si F de X pertenece, y yo siempre puedo elegir, entonces, digamos, me olvidé de algo, entonces, así empezábamos con la demostración de la existencia del minimal, sea G sub alfa de X, un polinomio acá, este no es vacío, siempre contiene el minimal, ¿ya? Así que siempre voy a elegir uno, puedo elegir, sea G alfa X aquí, de grado mínimo. Más chico posible. ¿Ya? El de grado minimal que existe ahí adentro. Puede ser de grado 1. ¿Ya? Este es X, de X menos 1, X menos 2, este es X. Está bien, funciona. Sea de grado mínimo. Y sea F de X cualquier otro. Entonces lo que yo digo es arbitrario. Dentro. Lo que yo digo es que este F es un múltiplo de ese. Entonces ya sabían ustedes cómo es el truco. Por el algoritmo, por Euclides, por el algoritmo de la división, por el algoritmo de la división de polinomios. Por el algoritmo de la división, yo sé que el F lo puedo escribir como el Q por este de grado minimal, ¿ya? Más un resto, y ese resto era o bien 0, que es realmente lo que yo quiero demostrar, o el grado de R es menor que el grado de G alfa. ¿Ya? Y este argumento ya lo hemos visto. Entonces, como este mete, entonces ahora yo voy aquí, lo que hago. Ahora, por supuesto que ya no se trata de anular, porque eso de anular era cuando estudiábamos el minimal. Ahora no se trata de anular, ahora se trata de meter un vector dentro de un subespacio. ¿Ya? Entonces, f de t a la izquierda, evaluado en alfa, igual q de t, g alfa de t evaluado en alfa, más r de t evaluado en alfa. ¿Ya? Entonces, este compadre, porque el f está dentro del Stafford, del conductor de este conjunto, ¿ya? Esto pertenece a W. Esto también pertenece a W. También pertenece a W. ¿Por qué? Porque como el W es invariante bajo T, entonces también va a ser, este un polinomio en T también, el W es invariante bajo este. Por lo tanto, si el alfa está en W, el G alfa T de alfa también está en W, por la primera parte del lema, que no he demostrado aún, ya eso lo podemos verificar al final, pero me interesa esta demostración. Esto está en W, y aquí le voy a aplicar nuevamente, aquí nuevamente aplico la primera parte del lema, porque este es un polinomio en T, y este es un elemento de W, todo esto que está acá. Y como si el W es invariante bajo T, entonces este Q de T también es, o sea, el W también es invariante bajo Q de T. Por lo tanto, como esto está en W, esto sigue estando en W. Todo esto está en W. Y la diferencia entre ellos está en W. Por lo tanto, este compadre que está aquí pertenece a W. Pero ¿cómo puede ser? Pues si el R tiene grado menor que el G de alfa, y el G de alfa yo elegí que es el más chico que tiene esta propiedad, entonces la única opción es que el R de X sea 0. Este argumento ya lo hemos visto, 0. Por lo tanto, realmente todos los elementos aquí, todos los polinomios aquí, son de esta forma, porque el R siempre es 0. Son múltiplos del G alfa. Ok, y me falta la primera parte del lema. ¿Cómo se demuestra la primera parte del lema? ¿Cómo demostrar la primera parte del lema? Ese es el problema. Oh, me salió verso. ¿Cómo demostrar la primera parte del lema? ¿Cómo demostrar la primera parte del lema? Ok, veamos. Eso no debe ser muy terrible. Entonces dice, si W es invariante bajo T, va a ser invariante, el W va a ser invariante bajo cualquier polinomio en T. Sea H de X, un polinomio cualquiera. ¿Ya? Y W invariante bajo T.
Entonces quiero demostrar que el W también es invariante bajo este nuevo operador. Así que este operador aplicado en W lo mete dentro de W. Pero es que esto que está aquí es A0i más A1t más A sub m t a la m. Digamos que esa es la forma del H. Evaluado en W, bueno, el A0i en W es A0 de un vector de W, así que eso está contenido en W. ¿Ya? El A1T de W, como el T de W está contenido en W, A1 y el W en subespacio, A1 por un subespacio está contenido en W. Y así, aquí A, T a la M, por la inducción. Porque ya vi que T de W está contenido, T de W está contenido en W, por lo tanto T al cuadrado W va a ser T de W. Como el T de W está contenido en W, ocurre esto, pero el T de W está contenido en W por esto. Entonces ustedes ven, para toda potencia ocurre esto, y la suma de esto es simplemente W, obviamente. Así que esto es cierto. La primera parte del lema es cierto, y lo ocupé para demostrar la segunda parte. El problema práctico que tenemos es hallar los G alfa. ¿Cómo hallar los G alfa? Lo único que sabemos es que un múltiplo, un factor, digamos, un factor del minimal. Y hallar estos G alfa es complicado. Depende del ejemplo específico que uno está trabajando. Bueno, pero tenemos el resultado, por lo menos, el lema. Estos conductores, el conductor de alfa, G alfa X, van a ser importantísimos para poder triangular una matriz, por motivos que vamos a ver pronto. Así que vamos a limpiarle las mechas a este gallo. Limpiarle las mechas. ¿Ya? Y entonces ahora ya tenemos demostrado ese lema, maravilla. Dice, entonces aquí dicen que me están dando la anotación, que le ponen T conductor, el T conductor de alfa en W. Ese es el nombre que le dan a ese polinomio que yo le llamé G sub alfa X. Si el W es el subespacio 0, este no se llama el T conductor de alfa en 0, se llama el T anulador. Si W es 0, G alfa X se llama el T anulador de alfa. Esa es otra terminología. Dice, el T conductor de alfa es el polinomio mónico de grado minimal que mete al alfa dentro de W. Es el G alfa X. Esa X me salió media mía chica, a ver. Es una cruz, una más. Eso es el de grado, es el de grado mínimo. Mónico. Es decir, que tiene coeficiente líder igual a 1. Que alfa X es el de grado mínimo y mónico con esta propiedad. Con esta propiedad, que tiene esta propiedad. Es decir, que me manda el alfa dentro de W. Eso es lo que estamos definiendo. Ok. Y dice, un polinomio f está aquí si, solamente si, el G alfa de X divide al f de X. Sí, porque yo vi que el f de X era Q por este. Así que eso es equivalente. Entonces, y obsérvese que el minimal siempre está contenido acá, por lo tanto, el G alfa siempre divide al minimal. Entonces, en particular, esto yo también lo había observado ya. Divide al minimal. Y que si yo conozco el polinomio minimal, ya tengo acotadas las posibilidades para el G alfa, el conductor. Y eso es para todo alfa, entonces cada uno de estos divide al minimal. Ok. Dice, como primera ilustración de cómo usar estos polinomios, vamos a caracterizar a los operadores triangulables. Que ese es todo el objetivo de lo que estamos haciendo, poder triangular o triangulizar.
¿Cómo triangulizar un operador arbitrario que no sea diagonalizable? Eso es lo que queremos hacer. Ok. Entonces, para eso el lema fundamental es este. Este es el lema crucial. Con este lema, aplicando este lema de la manera correcta, vamos a poder triangulizar cualquier matriz que nos pongan por delante. Sea B, sea T de B en B, como siempre. Oh, sorry, no W, D. Sea T de B en B, con dimensión de B menor que infinito, una dimensión finita, ya sea T un espacio de dimensión finita sobre un cuerpo F, sea T un operador lineal sobre B, tal que, pero no es cualquiera, ya, esto no se aplica para todos, tal que hay una condición para que este lema sea cierto. Tal que el minimal, ponemos minimal de este T, sea producto de factores lineales distintos. Sabemos que los C1, sabemos que el C1 hasta hacer sus casos los valores propios distintos del operador. Los exponentes aquí, no sé, son algunos, no me importa. C sub I está en F. Y esto siempre se puede asegurar, siempre es cierto, entonces, siempre es cierto, siempre cierto si el cuerpo es los complejos. Cualquier cuerpo algebraicamente cerrado va a funcionar. Siempre es cierto sobre los complejos. Siempre vamos a factorizar así. Sobre los reales no siempre es así. Sea, no, aquí no va a estar pizarra. Sea W un subespacio, pero que no es todo. Sea W un subespacio de B, pero no es todo. Y invariante. Además, invariante. Sea W un subespacio no todo, invariante, porque el todo es invariante, pero eso no me interesa. Sea W un subespacio invariante bajo T. Invariante bajo T. Entonces, ¿qué pasa? Existe un vector alfa en B. Entonces, esos vectores que dice y existe, esos van a ser los que van a formar parte de mi base que me van a triangulizar el operador. Me van a hacer una forma triangular. Entonces, existe un vector alfa en B, pero por supuesto yo para formar una base necesito varios de estos, entonces este lema va a tener que aplicarlo varias veces. Existe un vector alfa en B, ya, ¿y con qué propiedad? Tal que. Primera condición fundamental es que no esté dentro de W. No esté. ¿Por qué? Porque voy a querer aplicar este lema primero con W igual al espacio 0. Por lo tanto, no quiero que el alfa sea 0. Si va a formar parte de una base, no puede ser 0. Así que voy a aplicarlo con el subespacio 0, o creo que después se aplica con un subespacio propio, etc. Varias posibilidades. Pero existe un alfa que está afuera. Y tal que T menos CI alfa pertenece a W. Lo que me está diciendo aquí es que existe un alfa cuyo conductor es de esta forma. ¿Ya? Me está diciendo que existe un alfa cuyo conductor es lineal, X menos C. Porque eso es lo que me dice aquí, que recuerden que la definición del conductor es que este polinomio tiene la gracia de que cuando lo evalúo en T, me manda el alfa dentro de W. ¿Ya? ¿Y qué cosa es el C? Para algún valor propio. Valor propio C de T. O sea, alguno de estos. Pero no quiero casarme con un índice, no quiero ponerle C sub I para algún I, sino C es alguno de estos, C sub 1 hasta C sub K, para algún valor, alguno. No sé cuál. Va a ir dependiendo de la elección del W. Para cierto W voy a poder elegir C1, para otro, no me importa.
No es sustancial esa parte. Ok, y este es el clave. Este es el dilema clave para poder triangulizar una matriz. Y veamos la demostración. Veamos la demostración. Demostración. Dice, lo que A y B dice es que el T conductor de alfa en W es un polinomio lineal. Eso es lo que yo observé. Entonces, ¿cómo se parte? Observen esta demostración, porque esta es la que van a usar ustedes en la prueba, cuando yo les pida triangularizar. En alguna prueba, en esta o en la siguiente o en el examen o en la recuperativa. Si yo les pido hallar la forma triangular de una matriz, ustedes van a tener que aplicar esta demostración, en el caso particular, que les voy a dar o más adelante, ¿ya? Entonces, ¿cómo parte uno? Sea beta cualquier. Cualquier vector que esté en B, pero no dentro de W. Sea beta cualquier vector que esté ahí, en el espacio, pero no dentro de W. Es posible, porque no estoy suponiendo que el W está estrictamente contenido dentro de B. No son iguales. Así que hay un vector afuera del W. Necesito que esté afuera porque yo quiero, a partir de este B, construir un tal alfa, que esté fuera. ¿Ya? Así que sea beta cualquier vector. Entonces, así se parte. Uno toma beta fuera. Sea G sub B, G de beta X, el anulador, el conductor, digamos. Sea, aquí le ponen G nomás, yo le voy a poner sea el P conductor de beta en W. Ya sabemos que este divide al minimal. Sabemos que G beta X divide al minimal. Ok, y no es constante. Y el grado es mayor que 0. No puede tener grado 0, porque si fuera grado 0 significa que el G beta es constante, que es un número, y por lo tanto, ¿cómo va a ser constante? Además tiene que ser mónico, sería el 1. El polinomio 1 es el que mete beta dentro de W, significa que el beta lo elegiste dentro de W, pues no se puede hacer eso. Porque estamos eligiéndolo afuera. ¿Ya? Sabemos que él divide y es de grado positivo. Así que ¿qué significa eso? Por lo tanto, bueno, pero es que el minimal tiene esta forma. Por lo tanto, el G beta de X va a tener esta forma. X menos C sub 1 a la E1. No elijo los mismos, por supuesto, este R1, este E1 es más chico. Y a lo mejor alguno de ellos es 0. Aquí estos R son siempre mayores o iguales que 1, porque yo sé que todo esto y yo sé que las raíces del minimal son los Cs, así que tienen que aparecer todos, digamos. Cada uno de estos tiene que ser mayor o igual que 1. Pero este I no tiene por qué ser, por lo único que significa que L sub I es menor o igual que el R sub I. Y este podría ser 1 y este podría ser 0, perfectamente. Así que no aparece el C1, por ejemplo. El E1 podría ser 0 y no aparece el C1. Por eso es que no quise casarme aquí con un C específico entre ellos. Algún C, no sé cuál. X menos C sub K a la E sub K. En esa forma, ¿ya? Con por lo menos uno entre estos exponentes es mayor que 0. No puede ser todo 0 porque no estaríamos con el grado 0, que ya dijimos que no se puede. Con por lo menos uno entre estos, uno de E1 hasta aquí es mayor que 0. Ok. Escoger un J tal que E sub J es mayor que 0. O sea, elijamos alguno de estos exponentes que ya sé que no es 0. Se me cansó el lápiz, se me cansó.
rojo nomás, ya, mala onda, después, ahí me encuentro cómo lo borro después. Coger un J tal que J es mayor que 0. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, el G beta, también está muriendo, ya. Entonces está divisible por EJ. Entonces va a quedar aquí X menos CJ a la EJ por un H. De hecho, necesito un solo factor nomás, así que le voy a, aquí, el EJ puede ser 2, 3, etcétera, no importa, yo quiero poner un 1 acá, y los otros, si que hay más repeticiones, si el X menos CJ aparece al cuadrado, el X menos CJ lo meto dentro de H, y a ese le llamo el nuevo H, así que yo puedo suponer esto, ¿ya? Para algún H polinomio, para algún H polinomio, ¿ok? Y entonces, tengo esto, y entonces el que me sirve, poner alfa, el que estoy buscando acá, poner alfa igual H de T de beta. Este no está dentro de W, cumple con esta condición. Porque si estuviera dentro de W, significa que encontré un polinomio H de grado menor al que tiene el grado más chico posible, que mete el beta dentro de W, no puede ser posible. Entonces este no está. Cumple la propiedad A. ¿Y cumplirá la propiedad B? ¿Cumplirá la propiedad B? Bueno, claro, porque si yo hago T menos C sub J para ese J, alfa, pero es que el alfa vale H de T beta. Ah, pero es que este que está aquí es justamente el G beta de T de beta. Y esto por definición está contenido dentro de W, así que sí cumple eso también, ¿ves? Ok, entonces en la práctica, ¿cómo vamos a hallar el G beta? Si tú conoces el minimal, por ejemplo, si tú en algún ejemplo sabes que el minimal es x al cuadrado, x menos 1 al cubo, x más 2 a la cuarta, ¿ya? Y si tú sabes que el minimal vale eso, y tú sabes que el G beta que te sirve, digamos, para el beta que tú elegiste, porque tenés que elegir un vector primero, tenés que elegir un beta que no esté en W, para el W que elijas, ¿ya? Entonces, tú sabes que el G beta que estás buscando es un divisor de este. Tú empiezas probando los divisores de este con el grado más chico posible. Por ejemplo, probáis primero x menos 1, porque te aparece, pero no elegí el x menos 1 al cubo, elegí el x menos 1. ¿Ya? Recuerda que el G beta tiene esa forma. Ya, bueno, esto lo vamos a discutir la próxima vez ya, porque se me está acabando el tiempo, no quiero que me corten la grabación. Fue un placer. Nos vemos el próximo lunes, ¿ya?